Hola a todos, soy Ante Mondragón. Vamos con una segunda parte del video anterior, en donde explicábamos un poco sobre cuerpos de aceleración y pedales con una computadora con falla, está banqueada. Dentro del video pues comenté que si alguien quería que se explicara sobre el diagnóstico por medio de trazo de curvas, lo dejara en los comentarios, y pues al parecer sí le interesó a bastantes personas. Entonces vamos a explicarlo un poco. Antes de pasarnos al trazador y a la computadora, vamos a recordar un poquito de cómo está estructurado. Esto es prácticamente una segunda parte, pero con otro método de diagnóstico, hacia un módulo que es igual que este. Lo tengo ahorita igual como lo dejé en el video anterior. De hecho han pasado menos de 12 horas de que filmé el video anterior, pero pues ya me animé a dejarles de una vez el otro video. Entonces, si pueden ver el video anterior sería bueno. Si no, repasando a grandes rasgos, tenemos que en el sistema de aceleración y en general tenemos el cuerpo de aceleración, que es un actuador y también tiene sensores. Tenemos la computadora, que es la parte de procesamiento y pues control del actuador, y tenemos sensores. En este caso sería el app, que es el pedal. Se necesita todo esto para completar todo el circuito. Empezamos con el sensor app, midiendo la posición del acelerador. La computadora de control motor va a procesar toda la información, y según la información que sea recibida por parte de los sensores, va a tener una salida o una respuesta hacia el actuador del cuerpo de aceleración. A grandes rasgos es como funciona. Aquí no está acelerando el coche. Vimos en el video anterior que era porque al sensor app le faltaba una masa. El sensor app y los sensores TPS generalmente vienen como potenciómetros simples de pistas de carbón. Hay algunos otros tipos, como los que montan sensores de efecto Hall. También ya hemos platicado de eso, pero pues vamos a verlo como si fuera un esquema normal, en donde en el auto el potenciómetro tiene tres salidas. En este caso tenemos dos potenciómetros aquí y dos potenciómetros acá, que serían los sensores, que son los que nos van a dar una lectura analógica. No son lecturas digitales, son analógicas ambas, que van directo a la computadora. Entonces, el potenciómetro se compone de tres pines. En este caso pues serían 6 para el sensor, porque son dos potenciómetros, también ya lo hemos explicado. Aquí en el potenciómetro tenemos 5 voltios, tenemos una masa y una salida. Esta parte de la salida varía en su posición, y según la posición física en la que esté, pues va a cambiar su resistencia. Y esto va a ser, pues para que se entienda rápido, digámoslo así, como que pues a tomar solamente una parte del voltaje. Esto lo digo así únicamente para que entiendan el concepto. Entonces podemos tener que el potenciómetro esté en una posición X, digamos de inicio, en donde tengamos tal vez 1 volt, y pues conforme vayamos bajando o subiendo la resistencia, el voltaje va a ir cambiando, en donde puede llegar casi a los 5 voltios. Nunca va a llegar a los 5 exactamente, pero sí se va a acercar al voltaje de alimentación. Entonces esta variación de voltaje la podemos pues tomar de la parte física del pedal con un potenciómetro, salida analógica. Una salida analógica quiere decir que es una salida de voltaje lineal, que puede ir subiendo o bajando, creciendo o decreciendo, según la posición en la que tengamos, en este caso el potenciómetro del sensor app. Entonces aquí, para que todo esto se complete, no necesitamos medir resistencia, necesitamos medir voltaje. Si quisiéramos medir resistencia, podríamos quitarle la masa, pero en este caso, como necesitamos que la salida sea un voltaje que pueda leer la computadora, tenemos que tener alimentación positiva y negativa. En el video anterior, el día de ayer, les explicaba yo que la electricidad es dinámica. La electricidad prácticamente se mueve. Entonces tenemos un flujo eléctrico entre positivo negativo o negativo positivo. Si no tenemos masa
o no tenemos un positivo, la electricidad o los electrones no van a correr, no se va a mover, entonces no va a haber esta dinámica y por ende no vamos a tener salida. Aquí en este caso nos estaba faltando la masa, entonces al faltar la masa todo se queda en 5 voltios. Esto es si no hay ningún otro circuito que esté pues interrumpiendo o derivando alguna otra resistencia hacia tierra, hacia otro voltaje, un pull up, un pull down, etcétera. Entonces aquí lo que pasó con esta computadora, ya platicando con el cliente, es que el sensor de oxígeno hizo corto. Se rompieron los cables, sabemos que los sensores de oxígeno van muy expuestos, y al romperse los cables hicieron un cortocircuito directamente con el cable de masa del sensor de oxígeno. Después de que el cliente me dijo esto, yo busqué en una tabla, en un pinout, y efectivamente los pines del sensor de oxígeno, los que llevan la masa del sensor de oxígeno, están directamente ligados a los de masa del sensor APP. Entonces tiene toda la lógica, encontramos la causa. La encontró el cliente, en este caso el técnico que revisó el auto. Entonces pues aquí queda reparar la computadora. Ya vimos ayer cómo la pudimos restaurar, mandándole una masa. Ya les hablé un poco del tipo de computadora, cómo trabaja y un defecto que tiene en el sistema de distribución de tierra. Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo cómo trabaja el actuador del cuerpo de aceleración y sus sensores, cómo trabaja la computadora, cómo trabaja el sensor APP y cómo están conectados, cómo su conexionado general, podemos llegar a una conclusión con un diagnóstico por trazo de curvas sin necesidad de tener una base de datos, de tener una computadora para comparar. Simplemente sabiendo cómo funciona el sistema, llegamos a una conclusión muy sencilla. Aquí tanto cuerpo de aceleración como sensor APP van conectados totalmente a la computadora. Quiere decir que todos los cables de cada uno van directos hacia la ECU. Entonces no tengo mucho por dónde buscarle, ya que no tengo relevadores, no tengo fusibles, no tengo absolutamente nada más que cables entre uno y otro. Entonces aquí lo que puedo hacer, si me llegan a mandar por ejemplo la pura computadora y quiero diagnosticar con el Smart Tracer, es primero saber cómo funciona el sistema y cómo va el conexionado, y después de eso puedo ver, viendo los trazos, de qué se compone cada uno. En este caso podríamos llegar a comparar por ejemplo los sensores. O sea, en la computadora vamos a decir que esto no está, ni el cableado ni el sensor, ni el cableado ni el actuador. Entonces, viendo el diagrama, nos vamos a encontrar con que tenemos dos sensores aquí y dos sensores acá, alimentaciones positivas en ambos y negativos en ambos. Si yo veo dentro del esquema los pines a cada uno de los sensores del cuerpo de aceleración, puedo comparar uno con otro y ver si los trazos están correctos, y a lo que nosotros hemos estado estudiando con respecto a los trazos, ver si el trazo tiene algún defecto, algo pues digamos fuera de lo normal. Igual con el sensor del APP, que prácticamente sería lo mismo, más o menos sería el mismo circuito dentro de la computadora. Puedo revisar las alimentaciones que salen de la computadora hacia el sensor de cada uno y ver su estado. Incluso podría compararlo entre cuerpo de aceleración y sensor APP. Y también puedo ver las masas. En este caso fue muy sencillo, porque una masa, nosotros sabemos que en el trazo de curvas tenemos los dos ejes, y un estado de circuito abierto nos va a dar una línea horizontal, y un estado con el circuito cerrado nos va a dar una línea vertical. Entonces, si yo conecto el trazador como siempre a una masa general en la computadora y tengo que revisar una salida que va a surtir tierra hacia el sensor, y no tengo una línea vertical o muy cercana a una vertical, pues digámoslo así, perfecta, entonces ahí hay algún problema. Así de sencillo es como me di cuenta. Esto revisando todo y pues sabiendo cómo funciona el sistema en general. Vamos a pasar
a la computadora, la sigo teniendo en el banco, y vamos a revisarla por trazo de curvas. La tengo acá de este lado. Esta es la computadora que falló. Si vieron el video anterior, di la vuelta a la computadora, no quité nada de cables, pero sí desconecté el MST para que nada, pues digamos que vaya a afectar el trazo. Entonces mi cable de masa del Smart Tracer lo tengo a la caja de desconexión directamente, que va a una masa a la computadora, y el cable de prueba lo tengo aquí con una punta que va a ser la que me va a servir para probarlo. Acá tengo conectada la computadora. En este caso es una tablet. Tengo el Smart Tracer y tengo un osciloscopio Hantek. En este caso lo hice con el 1008 para pues que fuera un poco más rápido para mí, ya que pues esto es trabajo real y hay que entregarlo. En el siguiente video les voy a dejar el conexionado con este Hantek, que es inalámbrico, donde no necesitaría estar conectando cables USB. Pero bien, seguimos. Entonces acá de este lado yo di la vuelta a la computadora y vamos a esperar que se enfoque bien en la cámara. Si se fijan, aquí tengo marcado un pin, aquí hay otro. Estos dos de aquí son los que mandan masa al sensor APP, pero si nos fijamos, la pista es más gruesa, se va hacia acá y llegan hasta esta resistencia, después bajan y se quedan hasta donde está este pad de aquí. Es un puntito de conexión, y se va hacia los layers intermedios de la computadora. Si regresamos de este lado, podemos ver que en este pin tenemos también una pista que va directamente enlazada hacia aquí y hacia aquí. Estos pines, uno es el 50 y otro es, un segundo, vamos a checarlo en nuestro diagrama. El otro es el 68. Esto se puede quedar registrado porque bien le podría pasar a varios. Siento que esta falla podría llegar a ser pues común. Entonces uno es el 50 y otro es el 68, donde el 50 no va a ningún lado, pero el 68 va directamente al sensor de oxígeno. Surte tierra el sensor de oxígeno. Entonces aquí todo hace clic, todo se enlaza y pues cuadra perfectamente el que haya hecho corto el sensor de oxígeno con sus mismos cables, y esto provocara que el sistema de tierras colapsara en algún punto intermedio, donde alguna de las pistas, que son estas delgaditas que vemos aquí, pues pienso yo que se rompió. Entonces si yo reviso con el trazador, vamos a alejarnos un poquito. Primero vamos a ver lo que les comentaba. Aquí tengo, sería una tierra, otra tierra, y estos dos que están al centro son los que van hacia los sensores 1 y 2 del sensor APP. Entonces voy a tocar este. Vamos a ver aquí el trazo. Ahí vemos un primer trazo. Esto sería un sensor. Entonces ahí estoy viendo un trazo que pues es válido. Vamos a pasarnos aquí. Vemos el mismo trazo. Resistencia, un poco de capacitancia. Y de ahí nos vamos a pasar hacia la masa. Son los de las orillas. Vamos a tomar este. Y vemos que igual hay una resistencia y algo de capacitancia. Este trazo está mal porque aquí debería estar leyendo masa. Si yo estuviera a masa, estaría pasando esto. Si yo junto los dos cables del trazador, aquí estoy juntando el que va hacia la tierra con el de prueba, tengo una vertical prácticamente perfecta, pero en este caso no la tengo. Entonces aquí el problema es que no está surtiendo más hacia el pedal. Ahora, en el video anterior yo le mandé masa desde la orilla de la computadora
hacia uno de los pines, que como podemos ver aquí están pues enlazados o puenteados todos en la parte interna de la computadora. Entonces, como mandarle alguno de estos se va a surtir en todos. Entonces yo le mandé masa, me conecté aquí, del otro lado en la orilla tengo una plaquita que va directamente al sistema de tierras en este caso, si no pues le podemos sacar a cualquier otra masa. Y entonces ahí fue donde el sistema empezó a trabajar, empezó a trabajar el cuerpo de aceleración, ya mi pedal empezó a trabajar de forma normal. Y quiero que miren el trazo. Yo me voy a conectar aquí hacia la masa y el trazo hace una vertical. Aquí ya estaría restaurado, por decirlo así, aunque tengamos un jumper provisional con un Cayman. Si se fijan en la parte superior, vamos a ver si se alcanza a ver, la línea está ligeramente inclinada hacia la derecha. Ahí se ve como no sigue la vertical perfecta. Aquí ya se empieza a ir un poco hacia la izquierda, vamos subiendo y se inclina hacia la derecha. Esa pequeña inclinación que vemos es resistencia. Esa resistencia la podemos traducir como esta resistencia de aquí. Vamos a seguir, aquí podemos seguir la pista y llegamos hasta esta resistencia. De hecho este es un punto de juntura, podemos ver que es el mismo trazo. Entonces tenemos aquí una pequeña resistencia, la podemos ver con el trazador. En este tiempo que llevo filmado es pues más o menos el tiempo en el que nos tomaría hacer todo el diagnóstico, haciendo simplemente esto, o sea, conectando una sola masa hacia la computadora, revisando, y en este caso conectando un caimancito hacia cualquiera de los pines y viendo si se restaura el trazo. Entonces es mucho más fácil que hacer todo el cableado y hacer la prueba dinámica, revisarlo por trazo de curvas. Aquí la cuestión es que ustedes encuentren la lógica al sistema, conociendo cómo trabaja el sistema, y pues sobre esto ustedes van a ver ya dentro del trazo si está bien o mal, así de sencillo como lo estoy poniendo ahorita. Si es una masa, pues tiene que irse una vertical casi perfecta o perfecta en muchas ocasiones, y pues si no está así, algún problema tenemos ahí en ese punto del circuito. Entonces pues esta sería la explicación así como muy sencilla de cómo se diagnosticó, pero realmente no hay más que decir. Aquí podría ponerles cada uno de los pines de actuadores, de sensores, pero pues realmente todo coincidió, todo salió bien, excepto este punto de masa que es el que tenía efectivamente mal. Entonces pues les dejo este video para que quede un poquito más claro. Igual preguntas, comentarios, sugerencias o peticiones los pueden dejar aquí mismo en los comentarios en YouTube, o pueden visitar mi perfil de Facebook. Aparezco como Jonathan Mondragón. Y pues bueno, sin más me despido, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.